94 ahora aparezco yo en escena, así. Antes estaba Beatriz, algo un poco más lindo, ahora me toca a mí. Y puntualmente es el tema de que a mí me interesaba también tratar por darle el contexto de por qué se llega al llamado Pacto de Olivos. Porque Carlos Menem, presidente de la Nación, teóricamente resultaba exitoso para un porcentaje importante de la población su plan económico. Hemos visto en otros programas las consecuencias que ya se empezaron a notar de ese plan económico. Y había toda una movida política de que él quería ser reelecto, que él se lo prohibía la Constitución vigente hasta ese momento, e inclusive sacarlo por decreto. Y ahí entramos con lo que se llamó el Pacto de Olivos. Así es. Porque lo único que le interesaba al menemismo, pues no digamos al peronismo, vamos a decir el menemismo con puntualidad, era la reelección de Carlos Saúl Menem. Era lo único que le interesaba. Te quiero hacer una corrección. Dale, meta. El menemismo era el peronismo de ese momento. Claro. Porque el peronismo tiene la particular habilidad de desprenderse después de los gobiernos. El peronismo es una cosa, el menemismo es otra. El peronismo es una cosa, el kirchnerismo es otra. No, es todo lo mismo, con distintas caras. La verdad es que al peronismo, o al gobierno, que era Menem, pero que el peronismo estaba todo atrás, lo único que le interesaba era la reelección de Menem. Y la sociedad estaba muy a gusto con el tema del 1 a 1, no se daba cuenta que estábamos empeñando las joyas de la abuela, que dejó un montón de gente sin trabajo, que cerró todas las empresas. No sé si te acordás la frase ramal que cierra. Y hoy en día no tenemos transporte seguro. Entregó aerolíneas que la podía haber comprado casi cualquiera porque fue un chiste lo que hicieron. Armaron el trucho el tipo trucho para privatizar una empresa que daba superávit, que era Gas del Estado, porque daban eso. Tuvimos uno de los entrevistados, era empleado de Gas del Estado y trabajaba en la parte administrativa y estaba dando superávit. Crearon una empresa, de una empresa crearon 8. Exactamente. Y ahora la vicepresidenta en sus discursos habla de la estatización y no sé qué, cuando ellos fueron parte de la privatización. El peronismo tiene la habilidad de la versatilidad absoluta. Pero bueno, indistintamente de eso, a ellos lo único que les importaba era el tema de la reelección de Menem, y ahí el radicalismo con Alfonsín a la cabeza, el último estadista para mí de la política, vio la oportunidad de poder modernizar una constitución, plasmar los derechos humanos, ya sea desde los derechos de tercera y cuarta generación, por los pactos internacionales, agregar para meter los partidos políticos en la Constitución, como parte fundamental de la democracia, el tercer senador por la minoría para proteger el Senado, y que no fuera de un solo color político, porque hay que entender que la ciudadanía todavía no entiende la separación de los estados y de los tres poderes del Estado, con los controles que eso implica, que tiene que ver, que viene de la realeza, que el rey te mataba, el rey decidía. Exacto. Bueno, Montesquieu, la separación de poderes y qué sé yo, que el ciudadano no logra todavía entender, porque no logra darse cuenta que el voto es la herramienta que tiene para cambiar su vida y para poder defenderse ante la barbarie que hace la política. Bueno, la verdad que todo el tiempo lo que hicieron fue darle una muy mala prensa. ¿En qué consistió el Pacto de Olivos? Porque se llamó Pacto de Olivos porque se reunieron Alfonsín y Menem en la quinta presidencial de Olivos. Sí. Si yo estoy equivocado. No está equivocado. ¿Saliste de azúcar o no quiero, gracias.
Sí, es así, se reunieron con algunos más, entre ellos Cotino Siglia, no me acuerdo de ellos quién más está. Manzano. Y yo lo llamaría, en vez de Pacto de Olivos, Acuerdo Nacional. Porque eso fue lo que fue, un acuerdo nacional. La propuesta que ya había hecho Perón cuando volvió el Gran Acuerdo Nacional. Exactamente. Que parte del radicalismo no lo entendió y después pagamos las consecuencias que pagamos. Totalmente. Hay que decir la historia tal cual como es. Sí, totalmente. Yo me hago cargo de la parte que me toca como militante o dirigente de la Unión Cívica Radical. Bueno, ellos se reunieron y empezaron las conversaciones y empezó la pluma a desarrollar esa magnífica constitución. Por eso cuando vos me invitaste al primer programa yo te dije que quería venir a defender esto. Y a pesar de que ella tiene que estar más o menos en 7 lugares a la vez, que es lo que charlamos ayer antes de ayer, digo, mira, voy a hacer una excepción porque yo te lo prometí, se lo prometí a los vecinos y a la audiencia, y cuando yo prometo cumplo, así que se agradece nuevamente. No solamente eso, sino que además por ahí pueda contribuir muy poquito, pero me gustaría que la gente, porque es muy ingrato, como dijo María Rosa, María Beatriz, perdón, que viste que la historia después te pone en el lugar que corresponde, pero mientras tanto hay que transitar ese tiempo. Y Alfonsín ha sido muy maltratado por este tema y por otras cosas más. Y la verdad es que si bien su figura a medida que pasan los años se va agigantando, sobre todo por la mediocridad de la política, pero la verdad que nosotros tuvimos un presidente de lujo. De la misma forma, ¿sabes lo que se está dando con Alfonsín? Y esto ya más para filosofía política quizás, o sociología política. Se está dando en Argentina la misma situación que yo empecé a vivir cuando estaba en esta época, que estamos de estos años, que se empezó a reivindicar la figura de don Arturo Humberto Villa, que también los periodistas en ese momento lo trataban de la tortuga, y cuando empezaron a hablar de la deuda, resulta que Villa la había reducido al 10%. Y había hecho un cambio, por ejemplo, me fui en la historia 40 años atrás. Pero porque me parece todo tiene relación. Tiene un hilo en particular. Todo tiene un hilo conductor. Vos sabés que tengo la teoría que a nosotros nos tendrían que llevar a analizar a la raza. No sé, llevarse 100 argentinos y analizarnos en la raza. Nosotros somos un pueblo con una idiosincrasia tan particular. Nos ponemos anteojeras, creemos una cosa y sobre eso vamos y después le echamos la culpa de nuestros errores a otro. Por ejemplo, el Pacto de Olivo. El Pacto de Olivo. Flaco, vos fuiste a votar a Menem, no lo voté yo. Yo voté otro candidato, yo voté a candidatos del radicalismo. Ahí está, ese es un detalle que me parece que hay que resaltar porque si no es agua de hojarasca, o nos vamos con la nube de Úbeda, como decía un senador cuando se le continuaba el tratado de Beagle. La reforma del 94 sí es cierto que contenía la reelección presidencial con el acortamiento y tomar el primer periodo del presidente vigente como el primer periodo de los dos que permita actualmente la Constitución. Con lo cual, Carlos Menem fue el único presidente a partir del 94 que tuvo 10 años en el poder, por el hecho tuvo 6 años por el primer periodo, con de 60, con los 4 años de la nueva reforma. Pero en la sucinta explicación que dio Beatriz, que fue excelente desde el punto de vista de los derechos, también hay que estar analizándolo no solamente el tema de los derechos, que son importantísimos, porque el tema del derecho del consumidor, yo lo resalto bajo el punto de vista de que lo vivimos diariamente, con la tarjeta de crédito, con los celulares, con la luz, con el agua. Y vos te quejás estando en la ciudad de Buenos Aires. No hablemos en las provincias. No hablemos de eso. Pero en las provincias. Que es peor todavía. Que es peor. Que vengo de vivir en Bariloche y yo sé lo que es pagar. Y el sur está mejorcito que el norte, así que imagínate. Fíjate la comparación que está hablando, pero de pagar 4 veces más la electricidad que la que yo pago. Eso sí. De pagar el gas y tener menos de la mitad de la cantidad de conexiones de gas que tenemos acá en Buenos Aires. No hablemos del norte, el norte no existe, eso ya es directamente ciencia ficción. Totalmente. Pero más allá de las empresas privatizadas a la época de Menem, que es lo que charlábamos con el profesor Conte,
que antes eso lo hacía el Estado. Pero bueno, ahora inauguramos un gasoducto y están con bombos y platillos, cuando el último que hizo fue Loma de la Lata, fue en la época de Alfonsín, que lo empezó y lo terminó. Y con eso tenemos gas en el Gran Buenos Aires. Es decir, nos olvidamos cosas. Pero vamos a también lo político que tuvo esta reforma, que el peronismo batalló mucho, porque muchos temas fueron ítems de discusión. La creación del jefe de gabinete. Tenemos una tendencia a tener un papá mesiánico que nos salva, y de repente tener la figura del jefe de gabinete, que fue una discusión, me acuerdo, porque ahí se hablaba de presidencialismo, parlamentarismo, cómo hacer jugar esta figura en el medio. Sí, que los gobiernos sucesivos intentan ver cómo desfiguran esa figura. Porque nosotros hacemos la ley y la trampa, todo el tiempo, y ¿sabes qué? Yo todo el tiempo creo que el ciudadano le echa la culpa a la política, que por supuesto que la tiene. Pero todos somos culpables, Yo hago política desde que me acuerdo, desde que tengo 14 años. Todos somos culpables, todos intentamos burlar el sistema, porque el sistema nos oprime, sí, claro, pero hacemos ley trampa, permanentemente. El jefe de gabinete, y como el jefe de ministros, es como el fusible, ¿sí?, para eventualmente el manejo diario o cotidiano del gobierno de turno. Y conforme dice la Constitución, todos los meses se tiene que presentar ante la Comisión Bicameral de Senadores y Diputados a dar el informe del Estado de la Nación y cómo van avanzando. Era para liberar un poco al presidente y que él fuera el nexo permanente. Exacto. Y para que el legislativo tuviera un poco más de control sobre el ejecutivo, porque el ejecutivo del presidente es tipo el rey. Entonces, bueno, la idea era modernizar toda esa figura, que de hecho la traje, no es que fue un invento, sino que se trajo de otros países para ver cómo... Siempre con la idea de mejorar la democracia. O sea, se incorporaron los partidos para mejorar la democracia. Se incorporó esta figura para mejorar, y así sucesivamente. Y otras cosas para mejorar la calidad de vida a los vecinos, que se supone que también, indirectamente, con la democracia se mejoraba eso. Obviamente, sumado a otro tema, la responsabilidad diluida, como vos decís, ley trampa, porque en las causas judiciales conocidas y que todavía se ventilan, no hay ningún jefe de gabinete que esté imputado, ni siquiera citado a declarar indagatoria, de todas las causas de corrupción que hay, que se disputan a la presidencia de la Nación, a quien ejercía la presidencia. ¿Por qué sostengo esto? Porque el jefe de gabinete es el que firma todo, es el administrador, es la mano derecha más, es la pluma con el cual el presidente o la presidenta de la Nación se maneja. Ningún jefe de gabinete el actual presidente fue jefe de gabinete en muchas de las causas que se investigan, fue citado a declaración, cuando esos decretos y esas normas fueron firmadas por él como jefe. Pero no importa, esto es un detalle. Pero la importancia del jefe de gabinete. La otra figura para destacar, que la gente a veces eso no lo tiene en cuenta, es la creación del Consejo de la Magistratura. Eso fue algo específico, yo me recuerdo estar en la facultad. Fue algo que Alfonsín y Nino lo defendían, pero a rajatabla, brazo partido, porque, si mal no recuerdan los oyentes, y yo seguramente votaron hubo un tal doctor Ollarvide que fue electo directamente por el dedo de la presidencia de la Nación. No pasó por un filtro precisamente de control de calidad de quienes son miembros del Consejo de Magistratura. Consejo de Magistratura que hoy siempre ha sido vapuleado políticamente como una forma de manejar y de controlar la justicia. Hoy cuestionado y siempre discutido de cómo se forma. Hay una tendencia muy fuerte a hacer un cambio en la normativa de la ley, no de la Constitución, sino de la ley, en que no hubiera tanta injerencia política, sino más de la parte profesional o intelectual, porque de repente esos manejos políticos son tan peligrosos, pero bueno. Yo, ¿sabes qué creo? No sé si del Consejo de la Magistratura, lo que creo que la deuda más importante que tiene la democracia también es la primera es la judicial. Sí.
porque son un estado paralelo, son así se llaman la familia judicial, no pueden estar tanto tiempo, no puede ser que tengan miles de causas y no hagan nada y que no se los pueda sacar, digamos. Me parece que si hay una deuda, no, sí se pueden, ya sé, pero hay que hacerle juicio político. Digo, me parece que hay una deuda en ese sector. Sí, hay una cuestión de la eficacia y la eficiencia. Sí, y yo lo pongo como ejemplo, yo estoy jubilado, pero habiendo ejercido la profesión en esta ciudad de Buenos Aires y en el sur del país. En un juzgado, en un fuero, no voy a decir cuál, así nadie se siente herido ni qué sé yo. Pero el que me conoce sabe de qué fuero estoy hablando. Dos juzgados en el mismo edificio, con la misma cantidad de empleados, con la misma cantidad de jueces, con el mismo tipo de juicios, con la misma cantidad de expedientes judiciales, porque se sortea y se reparte para que todos los juzgados tengan la misma cantidad. En uno, yo eso lo sé, lo hemos visto, no había nadie en la mesa de entrada esperando para revisar el expediente, nadie se llama partes o abogados o peritos, claro. Y en la otra había una cola de 20 personas. Estamos hablando, la misma cantidad de causas, el mismo tipo de juicio, en el mismo edificio, con la misma cantidad de empleados. Eso habla de eficiencia o eficacia. Totalmente. Y eso es parte de la justicia. Porque el que le tocó la justicia que llega tarde es la justicia. Digamos, vos tenés idea la cantidad ni siquiera hablemos de cosas terribles de inseguridad y de violencia y yo. Digo, la cantidad de jubilados que tienen juicio y están durmiendo el Beatriz sueño acaba de ir, su especialidad de jubilaciones y pensiones. ¿Sabés lo más dramático del estudio? Porque yo ya te lo jubilado, la ayudo a ella al trabajo diario. ¿Sabés lo más triste? Es doloroso, porque esta semana nos tocó dos casos. Cuando llega un momento que está llegando y que ya va a cobrar y vos llamás y te entiende un familiar dentro de que los papás falleció o mamá falleció. Me pasó a mí. Terrible, eso es para nosotros, es decir, para mí es un dolor en el alma. Me pasó a tantos años me pasó mi papá inició un juicio en el año 99, mi papá murió en el 2015, el 28 de junio del 2015, y le hicieron un depósito el 14 de julio del 2015, que por supuesto fue para atrás. Y mi mamá, mi mamá inició el juicio y todavía estamos ahí. A ver, gente que está grande y que necesita y que es digo, no sé, si no le querés dar el retroactivo, por lo menos aumentarle la jubilación y hacerle más fácil el diario. Y ni hablar de las mujeres que tienen problemas de seguridad con los exmaridos. Anoche mira, Marcela, mira, te interrumpo, disculpa, pero anoche tratamos el tema precisamente en una menos porque se cumplía este año de... Y una de las cosas que sosteníamos en la mesa de latidos radiales en el programa, y que yo lo sigo sosteniendo y voy a agregar con esto, pero hasta me cansa seguramente, ya me tenés podrido a decir, es la ineficiencia y la eficacia de los resortes legales, no de los jueces, sino de los resortes legales para proteger a la mujer y prevenir el femicidio. Totalmente. Porque a mí me consta, y lo he visto... Eso es, en el 90% de los casos es falla del Estado. Falla del Estado, yo lo he visto, porque a mí no me lo contaron. Obviamente lo sé por través del estudio de Beatriz, y que lo hemos charlado y ver de qué forma trabajarlo. Obviamente no puedo decir ni dar un dato mínimo, porque es una cuestión de privacidad profesional, de confidencialidad profesional, pero que el juez ha sacado, la jueza ha sacado en 24 horas la orden de exclusión. En 24 horas presentada la denuncia, en menos de 24 horas ya estaba la orden, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos correspondientes del Ministerio Fiscal, de la Defensoría y todo lo demás, tardaron 10 días para cumplir la medida. ¿Cuántos casos tenemos? Pero por favor, ¿cuántos casos tenemos? Mujeres, el de Lucio, ¿cuántas denuncias hubo en particular para después terminar matando a un chico de la forma que lo mataron? Entonces, ahí falló todo. Falló absolutamente todo. Todo, desde la jueza... No una sola cosa, falló todo. ¿Viste cuando vos haces todos los pasos mal? O sea, el Estado fue un desastre. Entonces, bueno, la reforma esta en particular como que... Fuimos pero tiene que ver con esto en particular, porque esta reforma constitucional puso el ojo en lo que antes no se visibilizaba.
Y hoy podemos verlo a través de esta reforma constitucional. Sí. Che, escúchame, ¿cómo tenemos estos jueces que tenemos? A ver, esa es una realidad. Las otras reformas que hubo, aparte del tercer senador, la inclusión de los partidos políticos, la creación del Ministerio Público como un ente separado, como no algo dependiente del Poder Ejecutivo, que, como vos decís, ley trampa, pero como que el fiscal que hay que investiga es alguien absolutamente separado en particular. Evidentemente la mala prensa que tuvo, y eso te doy la palabra a vos, es porque tocaba algunos intereses de esta reforma, es decir, su aplicación completa era básicamente tocar intereses. La verdad que no termino de saber, bueno, obviamente que algo de eso tuvo que haber, pero vos sabés que a medida que pasan los años, yo siento que fue muy maltratada la figura de Alfonsín. Al radicalismo el ciudadano no le perdona casi nada, y del peronismo se olvidan de un montón de cosas. Si no, no podríamos estar viendo ahora que después de todas las causas de corrupción, algunas que ya están juzgadas, otras que no, pero que digamos hay material suficiente como para decir esto, algo de esto pasó. Sí, muchacho, no te digo que el 100%, pero algo de todo esto pasó. La señora vicepresidenta de la Argentina tenga el 30% de intención de voto. Entonces, está todo como muy mezclado. Por eso digo yo que nos tendrían que investigar en la NASA a ver, somos un pueblo muy particular. Porque hay un meme que dice, ladrones hay en todos lados, pero club de fans solamente en la Argentina. Sí, seguro. Pero bueno, sí creo que tocó varios intereses y no termino de entender por qué todavía no se habla bien de la Constitución. Porque no lo dije yo. No, digamos, como habló primero ella, no fui yo la que dije todas las cosas buenas que tiene esa Constitución. Y si vos hablas de Constitución, en el ideario colectivo es el Pacto de Olivo. Y yo lo llamaría, en vez de Pacto de Olivo, gran acuerdo nacional entre los dos partidos políticos existentes en ese momento. Sumado otro tema, la modernización bajo el punto de vista normativo nos da la posibilidad de crecer o tener las herramientas de crecer como sociedad. Y desgraciadamente no la estamos aprovechando. Ni de la dirigencia ni de los ciudadanos. No la estamos aprovechando porque si bien es la Constitución es la Carta Magna y la ley fundamental, y de ahí dependen todas las demás leyes, y además después de las leyes está la reglamentación, eso hace que echa ley, echa trampa, y todo tiene que ver con la idiosincrasia de nosotros. Que quizás podamos cambiarla, que quizás tenemos que empezar. Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué se me ocurrió este ciclo? Porque a mí me parece de que, igual como sostenía Sarmiento, más allá de mis diferencias en algunos aspectos, pero también hay que verlo contextualizado en su época, ¿no? Porque uno lo juzga acá a casi 200 años y es fácil hablar 150 años después de lo que sucedía antes en ese momento. Pero cito modelo de que una frase que a mí me impactó mucho y me impactó como docente, hay que educar al soberano. Y todo el mundo, cuando uno dice hay que educar al soberano, piensa, bueno, los políticos, los gobernadores, los presidentes. El soberano es el pueblo. Es el pueblo. Por eso se llama Carta Magna, porque es la carta que el soberano, el pueblo, se dicta para las reglas de convivencia. De acá en adelante. Y esas reglas de convivencia, de ahí para adelante, esas reglas de juego en particular, fueron muy claras y muy enraizadas, a tal punto que cuando el presidente reelecto, Carlos Menem, quiso reeditar el hecho de que iba a un tercer periodo, eso me recuerdo, la férrea oposición de todo el arco político, incluido obviamente el radicalismo, y de todo lo que es la filosofía política y lo que es la parte académica, decían, señor presidente, usted no puede, usted firmó una constitución, hizo jurar una constitución que usted termina en su segundo mandato, en su segundo periodo. Y fue precisamente un dique contenedor de ciertas ambiciones personales, partidarias, grupales, lo que fuere. Sí.
que de repente pudo contenerlo. Entonces, a mí me parece de que nosotros tenemos que conseguir educar al ciudadano. Y en eso... Nosotros tenemos que conseguir educar al ciudadano, que no es una tarea menor y que el político no tiene mucha gana de que eso pase. Mira, yo vengo de una familia de militantes de toda la vida. Arranqué militando sin saber que estaba militando y la verdad que me enamoré de Raúl Alfonsín. Por supuesto que antes militaba con mi papá, pero yo me enamoré de Raúl Alfonsín. Yo soy, mi papá era radical, yo soy alfonsinista y después soy radical. La mediocridad de la política es impresionante. Yo arranqué, ya te digo, enamorada de Alfonsín, que no entendía, cuando lo escuché por primera vez no entendí, la mitad de las cosas no entendí de qué se trataban, pero yo tenía 14 años y yo digo, este hombre sabe, pero ¿cómo sabe? El tipo hablaba de unos derechos que yo no sabía ni que tenía, ni que iba a tener, ni que no los tenía. Bueno, en función de eso, arranco en la política. Yo me dedico a atender a la gente. La política, los políticos, no la política. Esta profesión es una profesión que es muy noble. El problema es que los políticos no la hacemos noble. Yo trabajo para la gente. El político tiene que tocar a la gente, que saber lo que le pasa a la gente. Y aceptar la decisión de la gente de que si no estás más en pueblo, listo, vuelvo al llano y no busco el boscaje. Pero indistintamente de eso, digo, cada vez los dirigentes están más alejados de la gente. Están en una burbuja que no saben, si vos no tenés contacto con la persona, no sabés las necesidades de esa persona. Entonces cuando vos dictás leyes, no importa si sos abogado o sos un ciudadano que tiene un secundario completo. Si vos sabés a lo que está yendo ahí y a quién representás, es mucho más fácil que hagas bien tu tarea. Lo que pasa es que hace casi 40 años y estamos haciendo las cosas mal. Entonces el ciudadano está lo suficientemente enojado como para descreer absolutamente la política. Porque yo todavía creo que con la democracia se come, se corre y se educa. Sí, señora. Pero hicimos lo posible y lo imposible para que eso no pasara. Además, esta reforma constitucional precisamente cumple con esos objetivos. Porque crea básicamente las herramientas necesarias para que los políticos, no la política, los políticos en el Congreso o en el Poder Ejecutivo consiga que con la democracia se educa, se cura, se come. Entonces, porque da las herramientas, cuidar el ambiente en particular para que sea sustentable, reconocer las culturas originarias. Pero yo te explico, viste que acabas de decir, educar al ciudadano, si vos le preguntás a un ciudadano, a la mayoría de los ciudadanos, de qué consta la Constitución, cuáles son sus derechos, qué significa la Constitución, qué es el marco de todas las leyes. Bueno, yo creo que el 70%, o vamos a ser benignos, el 50% no lo conoce, como no conoce cuál es el poder que tiene el día que va a votar. Se lo quiere sacar de encima, no vota emocionalmente, no entiende que cuando el círculo, cuanto más grande es el círculo, mejor estamos todos. Solo, digamos, un solo ejemplo que es tonto. ¿Viste? Empieza alguna que van a cerrar o que hay epidemia, la gente va a comprar papel higiénico. Y vos decís, a ver, indistintamente de que sea papel higiénico, no te lleves los 50 paquetes que hay, porque viene atrás otro, viene atrás otro, viene atrás otro. No somos solidarios, no nos importa el otro. Nos pasó durante la pandemia, que de repente había gente que es un perdón. Yo lo he visto eso en Bariloche. Vino el tema del volcán, ¿te acordás de la ceniza? Sí. Y la gente iba al supermercado de Bariloche y se llevaba carritos llenos de bidones de agua. También te entiendo que necesitas tener agua potable porque quizás qué es lo que suceda. Pero atrás tuyo viene otro también, que también tiene hijos y tiene que tener agua. Tenemos esa actitud en particular los argentinos, que yo digo, ¿desde dónde estamos? No, y después decimos que nosotros somos solidarios. Nosotros no somos un pueblo solidario. Nosotros somos un pueblo muy emocional. Sí. Entonces, como la emoción hoy es que estamos cansados de no de la política, yo siempre eso defiendo, estamos cansados de los políticos, muchos están comprando un discurso muy peligroso.
para mi manera de ver, y que he estudiado Pero la porque historia, no peligroso. hacen un análisis de la situación. El señor solo dice, basta de los privilegios de la casta. Bueno, ponele que la gente esté enojada con los políticos y es una cosa relativamente razonable. Ahora, después arranca con la dolarización y arranca con una serie, con la venta de órganos, con Como Graciela Trotsky, que la profesora que tuvimos el sábado pasado, me decía, yo no puedo entender cómo la juventud, y esto va dirigido a ustedes que nos están mirando, no lea un poco y analice lo que significa la libre portación de armas y la venta de órganos. Es algo que, sinceramente, uno que ya pinta cara diciendo, ¿cómo podemos llegar a considerar esto en particular? Es decir, después de esta reforma constitucional. Es muy superfluo, el ciudadano es muy superfluo. El otro día vino, el miércoles de la semana pasada, vino Milei acá a Chilaver y Guaminí. Y la gente de selfie como si el señor fuera un rockstar. Y venían caminando con los chicos y los chicos de ponerle 16, 17, 18 años, todos estábamos con las selfies. No sé por qué deben pensar que ganar en dólares los va a subir a un tren de consumo, que no es así. Es mucho más profundo el problema que tenemos que cambiar. Yo la idea en este ciclo en particular, cuando lleguemos al momento de la debacle de 2001, 2002, vamos a buscar una mesa en que haya economistas y dirigentes sociales como para charlar, bueno, cuál fue el efecto, cómo llegamos a eso y el futuro que nos viene, porque nos estamos olvidando, y lo que decíamos con Graciela Trotsky es, los pueblos que no conocen su historia o que niegan su historia están condenados a cometer los errores del pasado. Ojo con esto, después no nos quejemos. Porque es fácil de quejarse de, como decíamos, echar la culpa a otro y no hacerse cargo de lo que Hitler ganó una elección. Yo, mirá, no lo quise decir. Quiero comparar. No lo quiero comparar. La comparación horrible, es horrible. La comparación que hizo el presidente es absolutamente horrible. Pero Hitler ganó una elección. Analicemos la historia. Analicemos la historia. Cuando Isabel era presidente, la gente quería a los militares. Exactamente. Hoy día vos escuchás alguna vez a alguno que te dice que bueno a los militares y vos decís, flaco, no sabés lo que pasó. O repetir la historia, lo que plantea Milei es el 1 a 1 de Menem, que todavía hoy estamos pagando las consecuencias de la gente que se fundió, la gente que quedó fuera del sistema. Yo te explico algo. Si es un análisis bien finito económico, porque lo he leído y lo he estudiado un poquito, el 45% de la deuda actual argentina externa, si te remontás en el origen más para atrás, viene de esta época. Son de los préstamos y acuerdos que pidió Menem en particular y lo estamos todavía pagando, porque la refinanciamos, la que pidieron los militares, que después que eran privadas, que las hicieron públicas. Que es más. Que ahí Alfonsín se equivocó, porque Alfonsín cuando asumió en esta cosa de padre irresponsable, siempre se sintió el padre y el responsable de todo y cada uno de nosotros. De hecho, cuando entrega 6 meses antes el gobierno, él dice, yo no voy a proteger a la Unión Cívica Radical ni al gobierno, cuando yo lo que tengo que defender es la democracia. Claro, porque seguro. Necesitamos democracia por siempre, ¿no? Vos decís, hay momentos que yo me siento vencida. No, te da tristeza bajo el punto de vista de que a pesar, es decir, él no se daba por vencido a un vencido, porque también es cierto, y esto hay que rescatarlo, dentro de lo que es yo lo he leído algo de psicología, dentro de lo que es el enano fascista que tenemos todos, en que uno quiere tener y no quiere perder la posibilidad de estar, renunciar a algo hay que hacerlo, es decir que no, es muy fácil decir que sí. Decir que no es muy difícil porque hay que sostenerlo y afrontarlo. Y renunciar al cargo de presidente en ese momento... Mucha responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Mucha responsabilidad. Es más bácil quedarme y bicicletear en el aire. Es lo único que creo que le reconocieron antes de que se muriera. Todos los demás logros se los robaron o lo maltrataron. Pero ese del padre de la democracia, por lo menos se lo pudo llevar en el sumado. Pero vos sabés que me quedé en el aire cuando dije que a veces me vence. Él tenía que haber dicho en ese momento cuando asumió,
nos dejaron una deuda de tanta plata y esta deuda, así como puso todo lo que había que tener para juzgarlo, digamos, Sí, no es que lo juzgó y dijo, bueno, lo juzgó, hizo toda una preparación. Él falló en lo económico y la gente lo único que le reprochó es lo económico, y lo económico, y lo económico. Y la verdad... Sumado otro pequeño detalle. Quien hizo lobby para desestabilizarlo económicamente con el Fondo Monetario, eso fue muy presente, fue ministro de Economía precisamente de este periodo. Y después vino, vino de Economía, ministro de Economía de la Alianza. Me voy para atrás. Ese mismo ministro de Economía, en la década del 70, fue secretario de Hacienda y fue quien propuso la estatización de la deuda privada. ¿Tal cual? Entonces, él fue el creador, y hoy de vuelta aparece del monstruo. Exactamente. Después no lo pudo matar. Y ahora estamos viendo otra versión. Sí, nuevamente volvemos con los reportajes para preguntarle a él cómo. Mirá, ya pasó. De ser secretario de Hacienda y estatizar la deuda privada, que ahí fue la gran parte de la deuda que recibe Alfonsín, con el 1 a 1 de Carlos Saúl Menem, que después, que es de sus detalles, el panel posterior, en el 97, en lo que es el Mercosur, Brasil empieza a despegarse de la convertibilidad y empieza a devaluar. Argentina se mantiene a pie firme y ahí empieza toda la debacle, porque obviamente empezamos a tener una disparidad económica con nuestro principal socio comercial y eso trae una consecuencia. Sí. Y eso la primera... El hecho de no querer asumir, bueno muchachos, hasta acá estuvo bien, empecemos a mirar un poquito. No quiso, se enamoró de su propio plan. plan. De su propio monstruo, Volvió sobre el fin de la alianza con el famoso corralito y ahora estamos de vuelta. Es decir, los pueblos que no conocen o niegan su historia están condenados a repetir los errores cometidos. Yo creo lo mismo. Entonces, desde ahí, yo principal, bueno, se fue la charla, pero me parece que este periodo del Pacto de Olivo y la reforma constitucional nos tiene que hacer reflexionar. Yo te agradezco enormemente la posibilidad. No, sí, realmente tengo que agradecerlo. La posibilidad de tener a una vecina que su profesión es hacer política, no reniega de ello. No, para nada, la defiendo, creo que es una profesión totalmente digna. Aparte, amo profundamente lo que hago. Por eso, y está muy bueno porque de repente también tener un espíritu autocrítico me parece que es parte de lo que es el crecimiento de una sociedad. Y de repente yo le he escuchado, y ustedes le han escuchado a Marcial las veces que vino, diciendo que en esto nos equivocamos, en esto estuvo mal. Y a veces salir un poco de ese egocentrismo pero que si no aprendemos, no podemos... Si no reconocemos, no podemos aprender, y si no aprendemos, no mejoramos. Y el pueblo demanda de nosotros una responsabilidad que no estamos teniendo. Yo soy la vicepresidenta segunda de la Unión Cívica Radical de la capital. Y por momentos no me puedo explicar lo que estamos haciendo, y si no me lo puedo explicar a mí, no te lo puedo explicar a vos. Así como vos me ves que yo defiendo el tema del Pacto de Olivo, aunque la gente, no me importa a mí que 50 personas discutan contra mí, porque yo estoy convencida de lo que estoy discutiendo. Ahora, no estoy convencida de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que ser grandes, que tenemos que dejar los egos de lado, tenemos que darnos cuenta que el ciudadano nos necesita, que la gente está muerta de hambre, que no tiene los derechos básicos satisfechos, que no llega a fin de mes, que necesita asistencia permanentemente. No podemos atacar al empresario que da trabajo genuino. Tenemos que ver cómo le damos prioridad a cómo gastamos la plata del erario público en cosas que les sirvan. No es nuestra, sino que es de todos. Que es de todos, porque cómo tienen que andar los hospitales, cómo tienen... ¿Cuál es nuestra propuesta para la salud pública, para la educación pública, que todos estos años ha sido permanentemente yendo para atrás? Y que la gente que dejó de tener obras, digamos, hay un montón de gente que dejó de tener obra social y que dejó de tener, mandar a los chicos a la escuela privada para ser asistido por el Estado. Y la educación pública ha bajado el nivel un montón. Y los hospitales, ni hablemos. Ni te cuento. Marcela, de nuevo muchas gracias. Realmente ha sido hablo mucho, yo, ¿viste? No, pero me parece, ¿sabes qué?
El silencio de las tumbas no sirve. Está muy bien. El silencio de las tumbas no sirve. Yo prefiero que se hable mucho con contenido, ¿no? Y ha tenido mucho contenido, porque el silencio de las tumbas ya lo hemos sufrido. Totalmente. Entonces, desde ahí no me molesta, al contrario, me parece que es constructivo y ha sido constructivo para todos nuestros oyentes. Yo les reitero, aquel que lo agarró el pesado, lo que fuere, el martes que viene, a las 20 horas, en el programa propiamente dicho, La persona detrás del personaje, vamos a volver a pasar este reportaje, vamos a editarlo, fraccionarlo un poquito para que, con otros temas que tenemos en el programa, y seguiremos entonces el sábado próximo con este ciclo que vamos a llamar 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Buenos días y muchas gracias.